Eso que falta, la causa necesaria de eso que te anda pasando. Pero de verdad, ¿qué te anda pasando? Está con nosotras nuestra querida compañera Yanina Harari. Ella es investigadora de CONICET y secretaria administrativa de ATE CONICET Capital Federal, y nos trae su columna como cada 15 días, Ciencia sin relato. Yanina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contanos. Para hoy estaba prevista una movilización convocada por ATE CONICET con clases públicas en el Polo Científico Tecnológico. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que hubo un escape de gas ahí en la zona, y entonces se estaba desalojando toda la zona, así que bueno, hubo que levantar la medida hoy, pero bueno, vamos a probablemente reprogramarla para la semana que viene. Tenemos que terminar de acordar con las otras organizaciones que también eran convocantes, como GD y Jóvenes Científicos Precarizados, así que probablemente ya en breve tendremos novedades de cuándo se va a volver a convocar. Bien, quedamos atentas entonces. ¿Querés contarnos por qué se movilizaban? Bien, resulta que en CONICET todos los años, ya contamos varias veces, hay convocatoria de ingresos a carrera, que es básicamente la instancia en donde quienes vienen desarrollándose como becarios, becarias en el organismo, pasan a la carrera de investigación, que es como un pase a planta, digamos. Para eso hay que atravesar un concurso. Bueno, tenían que estar los resultados del concurso convocado en 2023. Okay. La semana pasada nos movilizamos para reclamar, digamos, que se den los resultados y que se cumpla con el cupo de 845 ingresos que se habían comprometido para esta convocatoria. Entonces, bueno, la semana pasada nos movilizamos los miércoles, que son los días de reunión de directorio. El directorio no nos recibió, pero sí se anunció que se iban a dar menos ingresos, se van a dar 400 ingresos. Entonces hoy nos movilizamos primero para que se cumpla con otorgar los resultados, y además para reclamar que se amplíe el cupo de ingresos a los que estaban comprometidos. Quedamos atentas entonces a la reprogramación de la actividad. Y sí, seguramente en breve habrá novedades. Buenísimo. Bueno, contanos si querés lo que hoy venís a hablar de las miserias de la burocracia sindical. Sí, ¿no? sí, exactamente. Más específicamente, hoy vamos a hablar de UPCN, sí, que es uno de los sindicatos estatales. En el Estado hay dos grandes sindicatos que abarcan todos los estatales, que es uno es UPCN, el otro es ATE, donde yo soy delegada. Y después, bueno, también hay otros sindicatos por organismos. Algunos organismos tienen sindicatos propios. UPCN es hoy el sindicato más grande y, bueno, el que tiene la personería y que, tipo 1, que es el que firma las paritarias, y el que maneja la obra social de los estatales, que es Unión Personal, ¿sí? Como todas las obras sociales, hace tiempo que Unión Personal viene con problemas, ahora vamos a ver un poco por qué, y que esos problemas se van agravando por la propia política de UPCN, la propia política sindical de UPCN, ¿sí? Y en principio, digamos, ahora, hace muy poco, UPCN anunció una serie de medidas, ¿sí?, que afectan a todos los que están dentro de la obra social, y en CONICET especialmente va a afectar mucho a los becarios o las becarias, que son más o menos la mitad del organismo, ¿sí? Porque los va a obligar a pagar coseguros, copagos, por el uso de los servicios de la obra social, incluso para prácticas que, digamos, legalmente no corresponden. ¿Todo por qué? Porque no están afiliados a UPCN. O sea, UPCN va a usar la obra social para obligar a la gente a afiliarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Hace más o menos 2 meses UPCN informó que los afiliados, sus afiliados, iban a tener un beneficio en Unión Personal, que iba a ser el uso exclusivo de los sanatorios de la obra social. Sí, la obra social tiene sanatorios propios, que es básicamente, digamos, la mayoría de la atención se da en esos sanatorios, o en los consultorios propios de Unión Personal, porque les iba a dar acceso a un supuesto plan superior al que tenemos, digamos, todos, que es el Classic, que iba a ser el Classic más.
O sea, lo nombran como un beneficio. Claro, como un plan distinto para los afiliados UPCN. Okay. ¿Sí? Entonces, que eso les iba a dar el acceso exclusivo. Quienes no estuvieran afiliados no iban a tener acceso a esos sanatorios y a los consultorios propios de UP. ATE hizo una denuncia ante la superintendencia y mandó una carta documento a UP denunciando la situación porque ese plan no existía. O sea, ese plan no estaba registrado en la superintendencia, o sea, en los papeles no existía. Con lo cual, bueno, UPCN tuvo que retroceder y decir, bueno, no, está bien, todos van a seguir teniendo acceso a las instituciones sanitarias de UP. ¿Dio alguna explicación o simplemente retrocedió y simplemente quedó ahí? Retrocedió Okay. y quedó ahí, reculó silenciosamente, Okay. no habló más del tema Okay. y pasó. ¿sí? Fingimos demencia. Totalmente. Y por otro lado, anunció también que iba a empezar a cobrar copagos para casi todas las prácticas médicas y todas las instancias de atención sanitaria, incluyendo varias que por ley están excluidas del pago de coseguros, ¿sí? O sea, la ley del plan médico obligatorio permite el pago de coseguros, antes tenían topes, después eso se desreguló con mi ley, pero hay prácticas que están exentas, o sea, que no te pueden cobrar por eso, ¿no? Pero ellos anunciaron que iban a cobrar igual por todas, como cirugías o tratamientos prolongados, lo que sea. Y lo que hizo fue ahora anunciar que los afiliados a UPCN iban a ver bonificados los coseguros. O sea, no iban a tener que pagar coseguros. O sea, si vos estás afiliado a UPCN, no pagas coseguros. Si no estás afiliado a UPCN, sea porque estás afiliado a otro sindicato o porque no estás afiliado a ningún sindicato, ibas a tener que pagar. Y cosas caras como cirugías, tratamientos de enfermedades crónicas, no es una consulta, es... No, exactamente. Grande. O sea, en realidad, copagos se puede cobrar por consultas o, ¿cómo se llama? Exámenes de diagnóstico, ¿sí? Estudios. Por el resto de las cosas, en general, no. Pero ellos anunciaron que igual iban a cobrar y que además, digamos, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se iba a atender, por ejemplo, en un centro de UP y tenía que hacerse un estudio o una consulta, le decía, mira, tenés que pagar, pero si no querés pagar, acá tenés la ficha de afiliación a UPCN. Entonces, claro, y cuando le iban a consultar a los delegados de UPCN, también le decían, bueno, mira, si querés afiliate y no pagás. Básicamente, lo que estaban haciendo era extorsionarlos con eso, ¿sí? En un momento en donde los salarios estatales están muy por el piso, digamos, muy, muy deprimidos. Entonces, realmente, bueno, es una cosa muy macabra. Bueno, también ante esto, ATE está haciendo hizo las denuncias administrativas correspondientes en la Superintendencia de Servicios de Salud, que son los pasos previos para la judicialización, porque claramente esto es una medida discriminatoria e ilegal y no corresponde, ¿sí? En CONICET, bueno, como comentaba, hay un problema porque, claro, o sea, para no pagar coseguro tenés que ser afiliado, pero para eso UPCN te tiene que afiliar. Y UPCN no afilia becarios y becarias como monotributistas y demás. ATE sí, pero UPCN no. Con lo cual los obliga sí o sí a pagar, además de que ellos ya tienen bastantes problemas porque ellos, digamos, después de una larga lucha, hace ya varios años que CONICET les da a los becarios y las becarias la obra social, les da el plan de UP más básico, porque bueno, antes, como los becarios y las becarias no tienen aportes, porque no son reconocidos como trabajadores y trabajadoras, no tenían obra social, no tenían aportes jubilatorios ni nada, pero bueno, se consiguió que se pague obra social con mucha deficiencia de atención, digamos, aparte UP ya tiene problemas, por ejemplo, hay muchas ciudades en donde no hay atención de UP, no se consigue, digamos, es terrible. Entonces, bueno, eso va a traer mayores problemas y obviamente, en general, a los estatales que tienen los salarios tan bajos, tener que pagar las cifras que se piden para ciertas prácticas es inalcanzable. Es inalcanzable, es realmente muy, muy terrible. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué UPCN está haciendo esto, no? Bueno, por un lado, UP ya venía con problemas, ¿sí? En general, todas las obras sociales venían con problemas hace mucho tiempo. Las obras sociales, más o menos para que ubiquemos, abarcan más o menos el 30% de la atención sanitaria de la población, ¿sí? El resto son prepagas y el sistema público de salud. Y hace tiempo que vienen con problemas porque en los 90 se desreguló las obras sociales. Vos antes tenías, o sea, si tenías un trabajo en blanco y aportabas, tenías la obra social que te correspondía y bueno,
estabas ahí. Después, en los 90 se desreguló y se pudo derivar aportes. O sea, vos decidís a dónde van tus aportes. No querés que vayan a esa obra social y podés derivarla a una prepaga, a otra obra social, etcétera. Bien. Entonces eso obviamente golpeó a las obras sociales que perdieron, ¿sí? Afiliados. Pero también hay otro problema adicional que es más también estructural, que tiene que ver con el deterioro del empleo en general, ¿sí? O sea, las obras sociales son obras sociales sindicales que representan a trabajadores en blanco. En la medida en que crece la desocupación, crece el trabajo en negro y crece el trabajo precario, monotributo, etcétera, etcétera, que gente que no tiene aportes, ¿sí? Bueno, las obras sociales se van a desfinanciar, porque claramente, digamos, el dinero que les va a ingresar es menor. Y eso va en paralelo a un proceso de aumento de los costos de la medicina, porque la medicina avanza, y ese avance supone mayor inversión en tecnología, supone que empiezan a haber tratamientos para condiciones que para las que antes no había, ¿sí? Con medicamentos muy costosos, etcétera, que, bueno, la obra social tiene que cubrir. Claro. Con lo cual se da, digamos, un movimiento inverso. O sea, mientras caen los ingresos, aumentan los costos. Eso, por supuesto, genera problemas y a lo que se le suma, digamos, cuando hablo del deterioro del empleo, se le suma otro factor que tiene que ver con la caída salarial histórica de los trabajadores, incluso los trabajadores en blanco. Es decir, hoy un trabajador promedio gana más o menos la mitad que en la década del 70, del 60, que es cuando, digamos, se fue consolidando, digamos, el sistema de las obras sociales. Y las obras sociales nacen en un momento en donde el mercado laboral era muy diferente al actual, ¿sí? Entonces, eso también desfinancia el sistema. En el caso de los estatales en particular, UPCN es el responsable de este proceso. Es el responsable de firmar paritarias a la baja y en el gobierno de Milei lo vemos claramente, donde perdimos más del 35% del salario en paritarias que fueron, digamos, firmadas por UPCN. Durante este gobierno se despidieron, cayó más o menos el 30% la planta estatal, y eso también es algo que fue de alguna forma avalado por UPCN, porque UPCN no dijo absolutamente nada, no hizo absolutamente nada. Lo mismo que el avance del proceso de precarización en el empleo estatal, el crecimiento de los monotributistas dentro del Estado y de los contratos precarios. Eso también es responsabilidad de UPCN, que jamás hizo absolutamente nada por revertir, evitar este proceso. Entonces, en ese sentido, digamos, el proceso de financiación de las obras sociales y de crisis de las obras sociales, sí, tiene que ver en parte con la desregulación, digamos, eso aceleró, pero también con un proceso más general que fue, digamos, acompañado, avalado, convalidado por la burocracia sindical, que hoy recurre a un método totalmente miserable y macabro, que es jugar con la salud de los compañeros y las compañeras y extorsionarlos con la salud para que se afilien a su sindicato y conseguir afiliados que no puede conseguir por las buenas, o sea, no los consigue porque tiene una política sindical que, digamos, los compañeros convaliden y digan, bueno, sí, quiero apoyar a este sindicato porque me representa, porque lucha por mis intereses, porque yo estoy mejor y más. No, al contrario, el UPCN genera rechazo. Y evidentemente la única forma que tienen de conseguir o retener afiliados es extorsionando por la salud. Con algo tan delicado como la salud, en un momento tan delicado para, digamos, todos los estatales que, digamos, tenemos unos salarios muy deprimidos y este gasto en coseguros realmente, bueno, es muy, muy difícil de afrontar. Estamos un poco pasaditas de tiempo y te quería preguntar cortito, ¿qué alternativas tienen los estatales y en particular los becarios de CONICET para acceder a la salud, si no es en la obra social de UP? Claro. Bueno, el problema es, los estatales en general podrían derivar aportes. Lo que pasa es que con los salarios tan deprimidos, vos podés derivar aportes, pero probablemente haya que poner, digamos, un extra porque para que te cubra el plan. Pero los becarios y las becarias en particular tienen un problema, que es que no pueden derivar aportes, porque es el plan que les da, porque ellos no tienen aportes, sino que, bueno, se consiguió que CONICET les dé ese plan, con lo cual están atrapados, están cautivos y no tienen otra alternativa. Y realmente los estipendios, como se llama el salario de los becarios y becarias, son muy, muy bajos.
y cualquier práctica médica que tengan que realizar y tengan que pagar, digamos, se les va a complicar muchísimo. Quien habla es Yanina Harari, investigadora de CONICET y secretaria administrativa de ATE CONICET Capital Federal. Vamos a seguir atentos. Gracias. Muchas gracias.